¿Listo? Adelante, doctor Barreto. Muy buen día. Quien nos saluda un servidor, el doctor Oscar Barreto Leal, coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Silanes. Y pues a nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, los servicios OPD, Servicios de Salud Jalisco, y en colaboración con el área de antivenenos del laboratorio Silanes y Retox, pues agradecemos su asistencia a todas estas jornadas que iniciamos ya en el 2021. Y pues me toca a mí ceder los micrófonos a la licenciada en Salud Pública, Alejandra Conejo Magdaleno, que es la coordinadora estatal del programa de prevención y control de intoxicación por picadura de alacrán y otros animales de ponzoña en el estado de Jalisco. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, doctor Barreto. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Para iniciar con los eventos programados para este día, deseo manifestarles nuestro agradecimiento con esta sesión dentro del marco de las jornadas del seminario virtual Manejo del paciente intoxicado por animales de ponzoña con esta edición 2021. Asimismo, también agradecer a nuestra ponente que nos acompaña el día de hoy con el tema manejo del paciente, diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones por picadura de abeja y oruga peluche, a nombre de la doctora Italia Morales, la cual me permito presentarla y leer alguna parte de su currículum. La doctora Morales Vázquez es médico adscrito al Centro Regional de Información y Atención Toxicológica CREAT y cuenta con diplomados en toxicología, urgencias y gestor de calidad, y también con un largo recorrido como apoyo dentro del área del sindicato dentro de este mismo centro regional. Así pues, damos la más cordial bienvenida, doctora Italia Morales Vázquez, y arrancamos con su presentación. Muchas gracias, buenas noches a todos ya, porque creo que es tarde noche. Vamos a iniciar con este tema. Es un tema, aunque aparentemente no fuera de importancia de salud, pero sí es muy grande el problema que se está viviendo y desgraciadamente pues no se ve este problema porque no se registran los casos. Vamos a iniciar. Bueno, dentro de las primeras que vamos a ver, pues son las abejas, ¿sí? Pertenecen a la familia de Hymenopteros, dentro de los cuales tenemos a las avispas, las hormigas, abejorros y las mismas abejas. Este tipo de insectos, esto constituye un gran grupo muy estudiado de los himenópteros, especialmente por la importancia que tiene económica sobre la cultivación de miel. Entonces, también tiene mucha importancia en el aspecto de salud, ¿sí? Dada la gran morimortalidad que existe. Se origina, pues, su picadura pues, se incrementó en las Américas en los años 60 con el surgimiento del híbrido de la abeja africanizada. Estas fueron introducidas en el año de los siglos de 17 y 19 por inmigrantes europeos que llegaron a lo que es el área de Estados Unidos, al país. Entonces, no sé por qué le dicen americana cuando estas deberían de ser europeas. Pero bueno, nosotros las conocemos como las americanas porque se cree que se distribuyeron de ahí. Hecho que contribuyó mucho a la dispersión mundial de esta especie, dice. Y hay otros tipos de abejas aquí en México, aparte de la abeja melíferas productoras de miel que contiene, más que nada, tienen aguijones. La que existe en México, ¿no? Existen una gran variedad que son 2.000 especies, ahorita la vamos a ver adelante. Vamos a mencionar, por ejemplo, ese tipo de abejas que no tienen aguijón, son de color y tamaño muy variable, algunas son cáusticas, otras causan un dolor e irritación de la piel, son productoras de miel, la mayoría de estas, por lo que se impulsa su explotación. Tenemos una dosis letal 50, que equivale a las 2.8 miligramos por kilo para un envenenamiento severo en los pacientes. Las abejas africanas que se introdujeron en Brasil en 1956, se escapó un enjambre con su reina. Este fenómeno se dio pues por una dispersión geográfica de grandes dimensiones cuando estas al cruzarse con las demás, cuando
escapan, se hacen este cruce con las europeas, originando una población que se le llama polihíbridas, llamada africanizada como la conocemos actualmente. Tienen una gran capacidad de enjambrar, son muy rústicas, tienen una respuesta muy defensiva, pero es alta productividad de resistencia también a las plagas y a enfermedades, pero además producen mucha miel. Otra de los himenópteros tenemos son los abejorros. Estas son abejas muy grandes, son robustas, son como gorditas y pilosas, con un variado patrón de colores, como son amarillo, negro, ocre y blanco. Lo vemos, este tipo de himenópteros, no es muy común los accidentes, pero sí se presentan. Cerca de 250 especies existen. Estas por lo general son sociales y se ubican en el género de Bombus. Tienen una amplia distribución biográfica que va desde su alta capacidad de adaptación que tienen estos animalitos, que les permite colonizar diversos hábitats y se encuentran desde las altísimas praderas alpinas hasta las tierras bajas de las selvas tropicales. Por eso en lugares como lo que es Chiapas, que son lugares muy húmedos, selváticos, los encuentran. Y son polinizadores también importantes en los ecosistemas naturales y agrícolas para polinizar las plantas. Muy útil para los campesinos y para todos nosotros. ¿Qué factores influyen para este tipo de supervivencia de estos animales? Bueno, el genotipo de abejas africanizadas tienen una marcada irritabilidad, son muy defensivas, ¿sí? Porque ya están codificadas genéticamente por el cruce que tuvieron actualmente ya con las europeas. A nivel endógeno tienen un envejecimiento de la reina y disminuye el número de crías. A nivel exógeno nos van a afectar a la colonia cuando ha sido molestada recientemente con una disminución de fuentes de alimentación, por lo tanto las enfermedades y las plagas afectan a la disminución también. Otras son las condiciones térmicas. Las condiciones térmicas nos sirven para cuando estos animalitos o estos insectos sean más irritables o sean más calmadas. En tiempo de frío tenemos a unas abejas más tranquilas, pero en tiempo de calor son más agresivas. En la naturaleza están dotadas de un sistema de normorreceptores, ¿sí? Por ejemplo, tienen antenas, ocelos, ojos, fotorreceptores en el cuerpo especializado que les permite discernir con rapidez los riesgos de un extraño o de algo que les esté molestando. Por ejemplo, uno de esos pues, puede ser los olores, los colores, las vibraciones inclusive, ¿sí? Animales muertos. Hay lugares aquí en la zona metropolitana, por ejemplo, donde las abejas andan alrededor y no porque vayan a hacer enjambre, sino que las atrae el olor, que son los caños. No sé a qué se debe, sería cuestión aquí de preguntarle a un biólogo, ¿verdad? ¿Por qué ese olor que no es nada bueno, ¿verdad? Que son olores de los caños, las atrae mucho? Entonces muchas veces los lavaderos, sobre todo en los lugares, las colonias donde no tienen una buena drenaje, se pueden llegar a presentar estos casos. Entonces nada más hay que eliminar el problema, taparlos para que se vayan las abejas, para que no sucedan accidentes. En México tenemos estos tipos de abeja, que es la abeja melipona, ¿sí? Existen 2000 especies, como mencioné antes. No tienen aguijón este tipo de abejitas. Estas son más pequeñas que las europeas. Son productoras de miel y se encuentran distribuidas principalmente en lo que es a nivel de Yucatán, Oaxaca. Y su hábitat, por lo general, son en troncos, ¿sí? Los árboles y en ollas de barro. Anteriormente, pues en la época prehispánica, se llegaron a cultivar, por decirlo así, en ese tipo de ollas, llevaban a la reina y hacían los enjambres ahí,
O sea, en los campesinos en aquella época podían tener, reproducir los animalitos en este tipo de hábitat que ellos le construían. Por ejemplo, en Yucatán los españoles exigían como pago la miel. Las chozas tenían hasta de 100 hasta 200 apiarios tenían, porque con eso tenían que pagar ese tributo a los españoles. Pero también ellos mismos, los campesinos de esa época, utilizaban la miel para el intercambio, ¿sí? Por cacao y piedras preciosas. Aquí solo 47 especies de la abeja melipona producen miel. La lapidar meliponinil, que se encuentra en Chiapas y Oaxaca. Ese tipo de miel que existe en Chiapas es más difícil, es muy poco diferente a la que se produce aquí en Jalisco, por ejemplo. Aquella miel de allá no tan rápidamente se hace azúcar. Dicen que seguramente también la humedad, el tipo de flores, influye mucho para eso. Bueno, como vemos ahí abajo, por ejemplo, ese tipo de ollas de barro que se hacían donde ponían los enjambres para tener los apiarios, pues esto ya lo hacían, como lo mencioné anteriormente, lo tenían los campesinos de la época prehispánica, se iniciaron en esa época. Esto ya es lo actual, pues no, pero es un ejemplo que utilizaban estas gentes. Otra que se encuentra en México es la trigona. Esta especie se encuentra en Tamaulipas, Golfo de México, Chiapas y llega hasta Guatemala. Este tipo de abejas son muy chiquitas, pero son muy defensivas. Secretan un líquido cáustico que es letal para los animales y personas. Estas abejas que carecen de aguijón desarrollan estrategias para su protección. Entonces ellos, como al no tener aguijón, pues tienen que tener estas estrategias, ¿verdad? Muerden la piel, se enredan en el cabello, se introducen en ojos, nariz y oídos. Total, es una forma de cómo defenderse. Y lo logran. Y de aquí, de este tipo de especie, de la melipona, se obtuvo la cera de Campeche, muy famosa, que hasta la fecha todavía se sigue utilizando. Esta cera es una mezcla con propóleo y la utilizan como para remedios, y aparte es una de las ceras más resistentes que existe. Vamos a ver algunas definiciones porque seguramente muchos no lo consumimos y no sabemos de dónde se obtiene muchas veces. Sabemos que es de las abejas, pero no sabemos realmente qué es lo que contiene. Bueno, la jalea real es una secreción de las glándulas hipofaringeas de las abejas jóvenes y la utilizan para la alimentación de las crías. Están compuestas por proteínas, vitaminas y minerales. Es por eso que es muy codiciada la jalea real. El polen es un elemento reproductor masculino de las plantas que cuando es recolectado por las abejas es impregnado del néctar para aglomerarlo, y esto es rico en proteína. El propóleo es una mezcla de resinas que las abejas recolectan de diversas plantas, empleado como antiséptico, cutáneo, cicatrizante, también como para el auxiliar de enfermedades de vías respiratorias, y es utilizado también actualmente en la cosmetología. Entonces tiene una gran variedad de usos sustancias. La avispa, que es de las especies de Viperidae, tiene una distribución mundial. Por lo general las avispas son solitarias y otras pueden formar agrupaciones también sociales muy agresivas al defender las colonias, ¿verdad? Principalmente están en pequeños panales, que están en troncos, también pueden vivir ahí. Atacan y persiguen a sus víctimas, y estas pueden, inclusive cuando atacan a una persona o un animal, pueden correr varios metros. Algunos mencionan 15 metros, otras 30. Bueno, entonces siempre es algo pues lo que pueden recorrer ellas, defendiendo sus hábitats. Son cazadoras eficientes de artrópodos, larvas, y por eso son muy útiles en el control de plagas en los cultivos.
Estas avispas solamente atacan cuando se les molesta. Sus picaduras son muy dolorosas y pueden picar varias veces a un mismo individuo, no como la abeja, la que tiene aguijón. La abeja pierde su aguijón y ya no, solo pica una vez. La importancia de estos que son en múltiples, ¿no? Inocula de 100 a 10 microgramos de veneno la abeja. Otra es la formicida, que son las hormigas. Bueno, estos insectos, pues hay una gran variedad de estos insectos. Sin embargo, hay una que inclusive se encuentra en México, se encuentra en las selvas, principalmente Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Y, por ejemplo, en la Amazonía, algunas tribus la utilizaban en un ritual de iniciación del niño para hacerse hombre. El dolor es más de 30 millones de veces, se dice, muy intenso, que la picadura de abeja, avispas o la mordedura de una víbora. Esta inocula de 100 a 10 nanogramos de veneno. Y aquí vamos a ver la composición de los venenos, ¿eh? Por ejemplo, son péptidos, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, abejas, avispas y hormigas. Las tres especies aquí comparten, si se fijan, las quininas o cininas. Por eso, cuando hay una reacción alérgica, pues inmediatamente vamos a saber que están dentro de los péptidos más presentes, son las quininas o cininas. La mastoporanos la contiene la abeja y la avispa, perdón. La melitina, pues nada más la tiene las abejas y tiene la hormiga, pero los péptidos quimiotácticos la tiene tanto las avispas como las abejas. La pamina, nada más la abeja, la péptido de granulador de mastocitos, nada más la abeja, y así vemos que las avispas contienen erascapina, tertiapina y inhibidor de proteasa, procamina A y B, ¿sí? Y hay un compuesto de bajo peso molecular, como también hay un compuesto de alto peso molecular. Por ejemplo, en el compuesto de bajo peso molecular tenemos la histamina, que esta se encuentra tanto en abejas, avispas y hormigas. La tiramina tenemos en las avispas, pero la dopamina la tenemos tanto en abejas como en avispas. Dependiendo pues de lo que, si es muy importante saber cuáles péptidos contiene, por eso algunas son reacciones más severas inclusive, y las hormigas qué tipo de lesión nos puede causar, y ahorita vamos también a ver el tratamiento. Si se fijan, las avispas contienen histamina, tiramina, dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, acetilcolina, putrescina y espermidina. Ese es muy importante, fíjense, lo que no tiene la abeja, por ejemplo. Pero sí la abeja ya tiene aminoácidos, oligopéptidos, fosfolípidos, carbohidratos. Y las hormigas, si se fijan, no lo tiene, únicamente tiene aminoácidos, tiene histamina, lo que había mencionado anteriormente, piperidinas, ácido fórmico. Y de lo de alto peso molecular tenemos a la fosfolipasa A y B, que son las abejas, hialuronidasa, que es la que distribuye el veneno a todo el organismo, fosfatasa ácida y alcalina. Bueno, y así vamos viendo, por ejemplo, en las abejas que contienen la fosfolipasa, hialuronidasa, fosfatasa ácida y alcalina, proteasas, DNasa, colinesterasa, y bueno, y así vemos. Son más lo que tienen las abejas. Las reacciones anafilácticas por lo general se dan con los compuestos de alto peso molecular. Aquí lo vemos, ¿sí? Los efectos se atribuyen a 3 tipos de compuestos. De alto peso molecular mayor de 10.000 Dalton, los péptidos de menor de 10, de bajo peso molecular menos de 1.000 Dalton. Estos compuestos no pueden ser comunes o específicos para cada grupo, especie, como lo vimos. Tiene la actividad alergénica, se le atribuye a la actividad alergénica, se le atribuye los compuestos de alto peso molecular principalmente. Están en las abejas, como lo vimos, algunas hormigas y avispas solitarias. Aquí se han identificado péptidos parecidos a la brasinina, que son neurotóxicas. En las hormigas de fuego se han encontrado piperidinas de bajo peso molecular con acción necrosante, que es la que vimos en una de las tablas.
El veneno de minópteros se van a dividir así. En síndrome de envenenamiento local sistémico, o puede ser ambos, manifestaciones de hipersensibilidad locales o regionales, sistémicas o ambas. Vemos que en el síndrome de envenenamiento local, por ejemplo, hay un efecto inflamatorio de estos componentes de este veneno en el tejido celular subcutáneo y a nivel de piel. Desencadena manifestaciones locales no alérgicas, como es el edema, eritema, dolor, prurito, y pueden durar varias horas y pueden revertir sin ninguna atención médica. Pero si hay lesiones en ojos, nariz y boca y garganta, estos sí requieren de atención y observación médica, ya que pueden causar una obstrucción respiratoria por el edema que causa. Entonces, a estos pacientes, cuando hay el antecedente de que las picaduras fueron en esa región, entonces hay que dejarlos en observación. En el síndrome de envenenamiento sistémico tenemos una respuesta a esto le llamamos una respuesta de múltiples picaduras que va desde 50, 100, 200, 500. Ha habido casos que nosotros hemos tenido hasta 600 en ancianos. Sin embargo, llegan los pacientes con dolor hipotenso, pueden llegar todos rojos, los pacientes taquicárdicos, y hay que quitarles todos los aguijones. En estos pacientes a mí me tocó ver unos ancianos de 60 y, ¿qué sería? No, sería 70 años, el cual les picó una colmena que tenían en la casa, sin querer la movieron y pues tuvieron este accidente. Los pacientes afortunadamente no les pasó nada, no los tuvimos hospitalizados, observándolo que más reacciones tenían. Afortunadamente nomás bajó la presión, no con una hipotensión no tan severa, yo diría de leve a moderada, y salieron muy bien los pacientes. Pero más, aquí menciona que más de 500 picaduras es letal. Y en estos pacientes, pues, yo creo que son las excepciones que hay en los casos médicos. ¿Qué sintomatología pueden presentar? Pues desde una urticaria, náuseas, problemas gastrointestinales, la hipotensión, puede haber confusión, puede haber parestesia, daño renal, pero también puede haber manifestaciones clínicas graves, y esto, claro, también depende de la sensibilidad de la persona. Entonces, si hay una persona que es alérgica a muchas cosas, téngalo por seguro que va a tener una reacción muy severa. Bueno, esta puede ser inmediata y pueden transcurrir varios días. Las primeras son inmediatas, pero las otras no pueden ser inmediatas, pueden transcurrir varios días antes de que se presenten esta sintomatología. Con menos frecuencia puede presentar taquicardia, hipertensión, sudoración e hipertermia. Puede también presentar edema agudo pulmonar, puede haber lesiones miocárdicas como arritmias cardíacas, necrosis hepática, hemorragias con coagulopatías y trombocitopenia, desequilibrio electrolítico y convulsiones. Esa es una complicación ya muy severa y que en el caso de estos pacientes no lo llegaron a presentar. No sé a qué se debería, su buena salud, no sé, no tenían antecedentes aparentes de enfermedades subyacentes. Yo pienso que fue algo de eso, aparte de la resistencia que tuvieron los pacientes, no eran tan sensibles. Por eso se recuperaron bien, pero yo conté más de 500, porque me tocó ese caso a mí, son más de 500 picaduras y afortunadamente salieron bien. Pero estos pacientes cuando se dan de alta, hay que darlos de alta pero con signos de alarma, porque estos pacientes, como bien lo dice ahí, pueden tardar 3, 5 días o una semana para que puedan llegar a presentar convulsiones. Es por ese motivo que hay que estar citando al paciente o darlos de alta. Bueno, si presenta esto, inmediatamente regresarse. Otra son las manifestaciones de hipersensibilidad. Aquella dijimos que era sistémica de muchos piquetes, desde 50 hasta 500 o más. Y tenemos las manifestaciones de hipersensibilidad. Bueno, ¿cuál es esta? Por ejemplo, tenemos que aquí hay una respuesta inmunológica
que se llama sensibilización, que ocurre después si me pica a mí una abeja. Entonces, después de esa picadura, de exposición a determinados alérgenos que tiene la abeja, a la exposición cuando va a chupar el néctar de las flores, pues ya trae ciertos alérgenos, y entonces eso ayuda para que los individuos permanezcan inclusive hasta sintomáticos, ¿verdad? Sin embargo, esta sensibilización se puede dar al primer piquete, no pasa nada. Pero en el segundo ya puede presentar síntomas. Y en el tercero ya es más grave. Entonces, porque ya hubo una sensibilización al veneno. Entonces, ¿por qué? Porque hay una reacción de anticuerpos específicos y esto nos va a inducir a una respuesta inflamatoria, que son las responsables ya de los signos y síntomas del envenenamiento. Bueno, las locales de esta manifestación de hipersensibilidad son locales, también aquí. Locales quiere decir que hay dolor y edema mayor de 10 milímetros que persiste por varios días y puede evolucionar a manifestaciones regionales de mayor tamaño, con compromisos de áreas anatómicas grandes como una extremidad. Por ejemplo, hay un niño que le picó en la cara, le picó el día de antier y llega hasta hoy, porque ya cuando llega con nosotros el edema fue aumentando. Quiere decir que ese niño anteriormente había tenido ya una sensibilización ya al veneno, que cuando surge la otra picadura llegó a presentar esto. Entonces ya se manejó con corticoides, antihistamínicos a este pacientito. Pero tenemos la otra, que es la anafilactoides, o pseudoalérgicas también. El veneno de esto desencadena la degranulación de las células sin intervención del anticuerpo IgE, que son poco frecuentes en este piquete de insecto. Pero ya tenemos la sistémica o generalizada o anafiláctica como la conocemos. Aquí nos va a comprometer diversos órganos y sistema, y aquí ya está mediada por los anticuerpos sensibilizantes, que es la IgE, y se clasifican, esto ya lo vamos a clasificar en 4 grados en base a la intensidad de los síntomas que va presentando. Por ejemplo, tenemos el grado 1, con urticaria generalizada, prurito, una ansiedad, malestar, pero el otro grado 2 tenemos angioedema o cualquiera de los anteriores y por lo menos 2 manifestaciones más, como una broncoconstricción leve, puede haber náusea, puede haber vómito, dolor abdominal y diarrea. En el grado 3, disnea, estridor o sibilancia y por lo menos otras 2 manifestaciones, como podría ser disfagia o disartria, ronquera, cualquiera de estas. Pero puede presentar debilidad, confusión o sensación de muerte. En el grado 4, pues tenemos cualquiera de los síntomas anteriores y por lo menos 2 manifestaciones como hipotensión, colapso, pérdida de la conciencia, incontinencia urinaria fecal o cianosis. Entonces, ya cuando es esto, pues ya por lo general son pacientes muy graves, inclusive intubados. ¿Qué tratamiento vamos a dar a este tipo de accidentes? Bueno, el tratamiento, hay que estabilizar los signos vitales, hay que retirar los aguijones en barrido, lavar con agua y jabón los sitios de picaduras, tranquilizar al paciente y trasladar a un centro de atención médica más especializada. Ya cuando esté allá, hay que ver el ABCD que todo urgenciólogo debe de saber. Hay que canalizar al paciente, inclusive a veces hasta 2 vías, estabilizar el equilibrio electrolítico, controlar la hipotensión si es que ya la hay, lesión renal, revertir los efectos sistémicos de la reacción anafiláctica. Analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, antihistamínicos, corticosteroides como prednisona, menciona algunas literaturas, de 40 miligramos al día por 3 a 5 días, antihipertensivo, ¿no? Corticosteroides tópicos, esto ya es en picaduras más superficial, por ejemplo, las que no son sistémicas, o una picadura de
de hormiga, por ejemplo, también se puede llegar a utilizar. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando hay una anafilaxia ya como tal? Bueno, el paciente debe estar canalizado con cristaloides, hay que oxigenarlo, hay que ponerle epinefrina, corticosteroides, antihistamínicos. Y la hipotensión con una posición de Trendelenburg, con oxígeno, cristaloides, adrenalina, dopamina. Hay que tener al paciente monitorizado con esa monitorización continua. Hay que tener laboratoriales, solicitarlos, ¿no? Hay que ver que no, la ACK, que no presente radiomiólisis, porque también es una de las complicaciones que puede llegar a presentar los pacientes. Vigilancia estrecha. ¿Qué síntomas, según la guía, cómo vamos a tratar a estos pacientes una vez que nos llegan a urgencia? Bueno, los signos y síntomas sugestivos de una anafilaxia. Bueno, evaluar la vía aérea, respiración, como lo mencionamos antes, que es la vía aérea, la respiración y la circulación. Asegurar la vía aérea, que no haya ninguna obstrucción, administrar oxígeno, un acceso venoso, epinefrina IM, ¿sí? Luego hay que dar antagonistas H1 o H2, corticosteroides. Cuando se utilizaba mucho la ranitidina respondía muy bien. Respondía muy bien a los pacientes también con ranitidina. Como complemento de estos antagonistas. Si hay hipotensión, en la posición del paciente que debe estar en Trendelenburg, repetir la epinefrina IM, los cristaloides, o sea, las soluciones, que en este caso puede ser Harman, considerar ipinefrina IB si persiste la hipotensión refractaria, hay que poner ipinefrina IB en bolos o en infusión, vasopresores, considerar el glucago, aunque aquí ya no encontré para qué realmente estaba, si alguien me puede orientar. Anduve buscando del glucago, pero no encontré cuál era la función ahí. Bueno, si hay broncoconstricción, sí, hay que dar broncodilatadores, es que no veo la palabra. Broncoespasmos, perdón. Si hay broncoespasmos, hay que dar broncodilatadores inhalados. Entonces, sería el primer manejo sería el algoritmo en el tratamiento de una anafilaxia. Bueno, según las guías, ¿sí? Tenemos aquí estas guías, que es la que nos recomienda el sector salud. Paciente picado de abeja, retiro de aguijón y evaluarlo inmediatamente clínicamente, ¿verdad? ¿Qué tipo de manifestaciones tiene este paciente? ¿Qué es lo que está presentando? Bueno, manifestaciones sistémicas, anafilaxia, insuficiencia renal aguda, radiomiólisis, hemólisis, alteración neurológica, puede haber ya una encefalomielitis, neuritis óptica, arritmias. Bueno, en este caso, pues hay que oxígeno suplementario, un acceso venoso, una monitorización cardíaca, epinefrina intramuscular, antiinflamatorios esteroideos, intravenosos, antihistamínicos intravenosos como la difeneramina, la ranitidina intravenosa, monitorizar la falla orgánica y hospitalización en terapia intensiva. Si ya estamos poniendo todo esto porque el paciente está muy delicado, está grave. Si son manifestaciones locales, dolor, eritema, inflamación, pues una antisexia, frío local, analgésico y alta a domicilio con signos de alarma. O por otro lado, el paciente también con picadura de minópteros, hay presencia de manifestaciones sistémicas, no, son locales, dar tratamiento con analgésico y antiinflamatorio. Si hay identificación del himinóptero, si es abeja, si es avispa o es hormiga, etc. Brindar tratamiento para las manifestaciones sistémicas y hospitalizarlo, egresos y signos de alarma si no presentó nada. Bueno, terminamos aquí lo que es lo de las abejas, de la familia de los himinópteros, y vamos con la oruga peluche. Esta
oruga, que es Megalopige opercularis. Esta oruga es, aquí en Guadalajara se ha hecho muy famosa. Y no es porque sea muy, que sea muy, que haya una gran cantidad de accidentes de eso, sino que más bien se asustaron mucha gente cuando se le hizo una gran propaganda a este animalito. La verdad existe, sí es muy dolorosa, ahorita lo vamos a ver. Da curiosidad porque pues hay varios colores, sobre todo esa que parece que le pusieron de peluche, le dicen borreguito inclusive. Esta oruga pues se ve muy bonita, la van a ver. Sin embargo, pues no es tan grave, a menos que tengan un antecedente de alteraciones de la sangre del paciente, pues tendrá alguna complicación, ¿sí? Que puede desencadenarlo con este venenito de este animalito. Bueno, nombres comunes, el gato, lanudo, pollito, peluche, bueno, tiene un montón de nombres, ¿sí? Color blanco, grisáceo, marrón, dorado, gris, oscuro. Tiene un aspecto de pelaje algodonoso, el cual, pues más que el pelaje son espinitas, que causan mucho dolor, que es cuando suceden los accidentes y tienen contacto, eso es lo que va a causar la molestia. Se encuentra en plantas de jardín, árboles, sobre todo en tiempo, nosotros lo tenemos más en tiempo de otoño, cuando se están cayendo las hojas, estas se ponen, pues agarran el color oscuro y se confunden muy fácilmente este tipo de insecto, y pues no se ven, y es donde suceden los accidentes. Los síntomas van de irritación, erupción, son pápulas hemorrágicas en forma de rejilla, como lo vemos a mano derecha, ¿sí? Hay un dolor intenso, irradiante, se puede irradiar hacia toda la extremidad o donde haya sido haya tenido el contacto. Se asemeja al dolor de una fractura, es demasiado dolorosa, ¿sí? Hay inflamación, puede haber náuseas, puede haber cefalea, malestar abdominal, erupciones cutáneas, ampollas, dolor en el pecho, entumecimiento, dificultad para respirar, sudoración en el lugar del piquete del insecto. Y esto se va a tratar con el uso de una cinta adhesiva para quitar los pelitos, porque quedan adheridos donde estuvo el contacto con el animalito. Entonces, o un celofán que adhesivo para quitar todas las espinas, y luego poner hielo local para el dolor. Hay que aplicar antihistamínicos también. Hay que lavarlo con bicarbonato de sodio para cambiar un poquito el pH y disminuir el dolor. Se puede utilizar hidrocortisona tópica, analgésicos, y puede durar este dolor hasta 12 horas o más. He conocido pacientes que les tardan más de 24 horas. Sobre todo, pues, cuando a los hombres, a lo mejor porque no están hechos para el dolor, les he tenido que llegan todavía al día siguiente que les sigue doliendo mucho. ¿Qué vamos a hacer? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Se retira la oruga, se tranquilizar al paciente, porque como se le hizo mala fama a la oruga, no quiere decir que no sea peligrosa, ¿sí? Pero a los que hemos visto nosotros hasta este momento, aunque la literatura lo menciona, que sí puede dar todas las alteraciones que mencionamos anteriormente, los que hemos tenido paciente ahí, no ha pasado más que el dolor y una reacción de tipo alérgica. Es lo que han presentado los pacientes. El dolor es insoportable, deben estar con analgésico por unos 2 o 3 días mínimamente para que se tranquilice, porque como les dije, es un dolor tipo fractura. Sobre todo los hombres que cuando nos ha llegado a nosotros, pues son prácticamente, se jalan los cabellos del dolor tan intenso que tienen ellos y ya no saben ni qué hacer, no lloran porque pues se sienten muy hombres y no les gusta que los vean llorar. Bueno, aquí inmediatamente pues lo que produce va a haber taquicardia, ¿verdad? Por el dolor tan intenso. Puede subir inclusive la presión, y también dependiendo de la sensibilidad de la persona puede haber hasta chocarse del dolor. Entonces por eso son pacientes que se deben hospitalizar.
utilizar cinta adhesiva, lavar el área afectada, aplicar hielo sobre la región afectada, vigilar la herida para ver si hay cambio de color. Y aquí vemos a lo que está a mano izquierda, la color café es la que más hemos tenido nosotros aquí. Entonces, la que está en medio, que es la gris, también se da todavía, pero la café, la de mano izquierda, se confunde mucho en el otoño por el color de las hojas que se camuflan muy bien, ¿sí? Y a la derecha ya vemos a la oruga ya en forma de mariposa. Se ve bonita el animalito. Bueno, ya estas estadísticas, pues es nada más del 2019, en el cual mencionamos pues que lo que es en febrero, marzo, abril y mayo son donde hay más accidente de abejas, y viene a ir disminuyendo lo que es en mayo, y para abajo se mantiene hasta lo que es el mes de junio. Y luego tenemos otra tablita a mano derecha de ese insecto. Yo aquí en una plática le decía anteriormente a la licenciada que esto no es confiable. ¿Por qué? No es confiable para nosotros, los que hicimos esta tablita aquí, esta estadística. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todo lo que sale en la piel llega a la gente, es que no sé qué me picó. Entonces, y como no dicen qué les picó, ellos amanecen con una lesión y creen que es piquete. Y todo es para ellos piquetes de insecto, de algún alacrán, de araña. Bueno, como no le encuentran explicación, le echan la culpa a los insectos. ¿Cuál es insecto? Pues no lo ven, porque estaba dormido, amanecieron así. Entonces, muchas veces son, de lo que hemos visto, son por ejemplo, tenemos el herpes, ¿sí? Y pétigos, hemos visto, inclusive lesiones que amanecen todos rojos en algunas partes de las articulaciones, que son ya complicaciones de una artritis reumatoide. Ya interrogando al paciente, pues uno va sacando el diagnóstico. Y el que no quiere explorar un poquito o interrogar más al paciente, pues hace diagnóstico de piquete de insecto sin saber que no es realmente lo que le pasó al paciente, sino es otra causa. Pero entonces por eso yo esta tabla no confío mucho. Entonces lo que es las abejas sí, porque inclusive hay una hoja que tenemos hecha para esto, ¿verdad? Y que de alguna manera no se nos obliga mucho, aunque dice la ciencia sí existe, sí se debe de utilizar para reportarse. Para nosotros pues no lo vemos como obligatorio, y creo que en muchos centros de urgencia tampoco se hace, pero la gran mortalidad de esto es grande, ¿eh? Entonces es causa pues de un problema de salud importante, la picadura de abejas, y que no le damos la importancia que tiene. Afortunadamente, en la zona metropolitana, pues no hemos tenido hasta ahorita muertes, ¿sí? Afortunadamente. Pero no esperemos a que haya esto, ya que estos animalitos se vienen a habitar aquí por la falta también de la flora que existe, que ya no hay en el campo. Entonces se vienen aquí donde tenemos un poquito más, o les ponemos miel, les ponemos, porque yo también les pongo a los colibrí, y ellas llegan y se toman el agua, toda el agua que les pongo de azúcar a los colibríes, llegan y se los toman. Entonces estos animalitos no hay que extinguirlos, hay que seguirlos conservando, hay que cuidarlos mucho. Bueno, vamos a poner un video de unos 2 minutos. Las picaduras de abeja pueden producir diferentes reacciones, que van desde dolor y molestias temporales hasta una reacción alérgica grave. En caso de que estas ocurran, se recomienda extraer el aguijón, ojalá sin reventarlo ni romperlo, y arrastrar la zona para que éste se desprenda solo. Lavar bien el área con agua y jabón y aplicar hielo. Los síntomas son dolor punzante, roncha roja e hinchazón leve alrededor de la picadura, que desaparecen en unas pocas horas. Algunas personas presentan enrojecimiento extremo e hinchazón, que disminuye entre 5 a 10 días después. Un 5% de los casos más severos puede producir una reacción alérgica grave llamada anafilaxia. Los síntomas pueden ser urticaria, picazón, piel pálida o enrojecida, dificultad para respirar,
hinchazón de garganta y lengua, pulso débil y rápido, náuseas, vómitos o diarrea, mareos o desmayos, pérdida del conocimiento. Existen factores de riesgo para tener una reacción alérgica. Número total de picaduras previas. Grado de exposición si es apicultor, hijo de apicultor o vive en una zona con panales. Sexo masculino es predominante. En caso de sospechar una reacción alérgica, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Luego, se sugiere una evaluación por inmunología para definir estudio, gravedad y tratamiento a seguir. Para prevenir las picaduras, usar zapatos cerrados cuando se está al aire libre. Utilizar ropa de colores claros y sacudirla antes de ponérsela. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Bueno, con esto damos por terminada la pequeña plática de himenópteros. Espero que les haya servido un poquito para orientación y el manejo de estos insectos, y que pues hayamos aportado algo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Italia. Interesante plática. Generalmente pues, siempre dejamos un poquito de lado el daño que pueden causar estos insectos y los conocimientos que nos compartió el día de hoy son muy importantes para el manejo de estos pacientes. Bueno, para cerrar, a nombre del Laboratorio Silanes, RedTOT, Secretaría de Salud y OPD Servicios de Salud Jalisco, agradecemos a la doctora Italia Morales Vázquez por aceptar nuestra invitación y por compartir su amplio conocimiento y experiencias en este tema. Muchísimas gracias, doctora Italia. Hacemos también extensivo este agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y los invitamos a seguir participando en nuestra última sesión el próximo jueves 6 de mayo del 2021 con el doctor Óscar Barreto Leal con el tema complicaciones por intoxicación de animales de Ponzonia. Y por último, pero no menos importante, agradecemos y reconocemos a todos los profesionales de la salud que están día con día luchando contra esta actual pandemia COVID-19. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo. Gracias a todos y saludos. Gracias a todos. Gusto saludarlos. Oscar. Doctora, muchísimas gracias. Excelente plática. Para servirles, claro. Gracias. Espero que haya sido. Hasta luego. Buenas Muy noches. interesante.